Bienvenido a nuestra lección sobre la reescritura de integrales triples utilizando coordenadas cilíndricas. Este video asume que está familiarizado con las fórmulas utilizadas para convertir entre cilindros y coordenadas rectangulares como vemos aquí y aquí. Por lo tanto, es posible que desee escribir esto como referencia. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. Queremos reescribir esta integral triple dada en coordenadas rectangulares usando coordenadas cilíndricas. Entonces, la integración de pedidos aquí nos dice mucho. Tenga en cuenta que nos estamos integrando primero a los aspectos con z, que nos dice que z está en el intervalo cerrado de 0 a 2. Y está en el intervalo cerrado de raíz cuadrada negativa 1 menos x al cuadrado a raíz cuadrada positiva 1 menos x al cuadrado. X está en el intervalo cerrado de 1 negativo a 1 positivo. Y estamos convirtiendo de coordenadas rectangulares a cilíndricas. Las trazas sí están fuera y son muy útiles. Entonces, si echamos un vistazo a la desigualdad de este componente aquí, y observamos que la ecuación y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Cuadramos ambos lados de esta ecuación y luego mover el término x cuadrado al lado izquierdo, tendríamos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Entonces el sí traza un círculo unitario. Y luego, en base a la desigualdad dada, sabemos que la región en el plano sí está dentro de este círculo. Entonces, veamos si podemos tomar toda esta información y reescribirla usando coordenadas cilíndricas. Ahora echemos un vistazo a nuestro integrando. Tenemos la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. X al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado, y la raíz cuadrada de r al cuadrado sería r. Y recuerde, estamos convirtiendo a coordenadas cilíndricas. Tenemos un factor adicional de r y luego de z, de r, de θ. Los límites de integración para z, nos fueron dados en el integrante original, será de 0 a 2. Y si limita la integración para r, podemos echar un vistazo a nuestro rastro ¿sí? R comenzará en 0 y luego saldrá a 1. Por lo tanto, los límites de integración son de 0 a 1 para r y luego para θ. Queremos este círculo completo, por lo que comenzaremos en 0 radianes y continuaremos hasta 2π. Entonces, en coordenadas cilíndricas, este integrando será mucho más fácil de evaluar. Sigamos adelante y reescribamos esto como r al cuadrado. Y antes de integrarnos, avancemos y echemos un vistazo a la región sólida de integración para encontrar aquí en coordenadas rectangulares y aquí en coordenadas cilíndricas. Y podemos ver que tenemos un cilindro acotado por z es igual a 0 y z es igual a 2. Esta es nuestra región de integración. Integrando con respecto a z, tratando r al cuadrado como una constante. Eso nos dará r al cuadrado z. Ahora, cuando z es igual a 2, tendremos que r al cuadrado y luego, cuando z sea 0, tendremos 0. Entonces tendremos 2r al cuadrado, de r, de θ. Ahora nos integraremos con respecto a r. Vamos a tener 2,3r al cubo. Y cuando r es igual a 1, tendremos 2,3 y luego, cuando r sea igual a 0, tendremos 0. Entonces tendremos 2,3 θ dividirlo con 2π y 0. Entonces esto es más de 1. Por lo que el resultado aquí será 4π tercios. Vayamos a ver otro ejemplo. Nuevamente, comencemos tomando el orden de integración y luego también los límites de integración. Esto nos dice que z está en el intervalo cerrado de x al cuadrado más y al cuadrado a 4. Y está en el intervalo cerrado desde la raíz cuadrada negativa 4 menos x al cuadrado hasta una raíz cuadrada positiva 4 menos x al cuadrado.
y x está en el intervalo cerrado de 2 negativos a 2 positivos. Y sigamos adelante y echemos un vistazo a la traza así nuevamente. Tratamos el lado derecho de esto como una ecuación y cuadramos ambos lados. Terminamos con x al cuadrado más, y al cuadrado igual a 4 y esto nos dice que nuestro trazo sí sería un círculo con radio 2 como vemos aquí, y esta región dentro del círculo nos ayudará a determinar los límites de integración con respecto a r y θ. Echemos un vistazo a esta sólida región de integración antes de comenzar. Entonces aquí tenemos el paraboloide, z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado y un plano, z es igual a 4. Entonces, la región de integración es el sólido debajo del plano amarillo dentro de este paraboloide. Observe que donde llamamos si trace es realmente z es igual a 4 trace pero es el trace lo que nos ayudará a determinar los límites de integración de r y θ. Avancemos y configurémoslo, y es igual a r sin θ. Y luego estamos convirtiendo a coordenadas cilíndricas, de z, d, de x nos da un factor adicional de r y luego de z, de r, de θ. Ahora echemos un vistazo a los límites de integración para z. Sabemos que z está delimitado por x al cuadrado más y al cuadrado y 4. Bueno, x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces nuestro límite inferior de integración sería r al cuadrado, y el límite superior de integración sería 4 para z. Y luego r y θ, veremos este círculo aquí. El radio r comenzará en 0 y saldrá a 2. Y luego para θ, queremos comenzar con 0 radianes y recorrer todo el camino hasta 2π. Sigamos adelante y reescribamos esto. Tendremos r cuadrado sin θ, de z, de r, de θ. Avancemos y evaluamos esto en la página siguiente. Integrando con respecto a z, vamos a tener r al cuadrado z seno θ. Ahora reemplace z con 4 y z con r al cuadrado, por lo que tendremos 4r al cuadrado θ. Menos r al cuarto seno θ. Y ahora nos integraremos con respecto a r, entonces a 4 3r en cubos para seno θ. Menos 1 5r al quinto seno θ. Y por cierto aquí a las 2 y 0. Vayamos a la siguiente página. Entonces, en nuestra integral de 2, tendremos 2 cubos por 4 3 es 32 3 seno θ menos 2 el quinto es 32. Minus 2 to the fifth is 32. Así que tendremos 32 5 seno θ. Y ahora que tenemos términos similares, podemos seguir adelante y combinarlos. Esto nos da 64 15 seno θ. Y ahora estoy integrando esto con respecto al seno θ, vamos a tener 64 15 coseno θ. Ahora el resultado aquí será un poco inesperado, vamos a tener 64 15 negativo y luego coseno 2π. Será igual a 1 y luego el coseno 0 también es igual a 1, por lo que el resultado es negativo 64 15 veces 0, que es igual a 0. Y eso lo hará para este video. Gracias por mirar.